Bienvenida y bienvenido a nuestro análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un texto, la verdad, fascinante sobre desarrollo de liderazgo. Un texto muy curioso. Sí, está extraído de un capítulo con un título que ya da pistas: Evitar las zanjas. Y nuestra misión aquí es desgranar un sistema de mentoría muy estructurado. O consejería, como lo llama el autor. Eso es, consejería. Un sistema diseñado para un entorno muy específico, el marketing de redes. Y para ponernos en situación, el texto nos pide hacer un viaje en el tiempo. Casi a la prehistoria, ¿verdad? Bueno, no hace tanto, pero lo parece. Nos lleva a una época sin emails, sin móviles, donde para inscribir a alguien, pues tenías que meter un formulario en un sobre, ponerle un sello y, cruzar los dedos para que llegara antes de fin de mes. Suena increíble hoy en día. El autor usa esa imagen, yo creo, para crear un contraste brutal con el presente. Claro, pues tienes datos en tiempo real, conferencias online con miles de personas, puedes gestionar toda tu organización desde un portátil, literalmente bajo una palmera. Es una transformación total. Pero, y aquí está el nudo de todo el capítulo, el autor advierte que este avance tecnológico esconde un peligro muy sutil. Ahí es donde se pone interesante. ¿Cuál es ese peligro? ¿Enamorarse demasiado de la tecnología, quizás? Exactamente. El peligro es quedar tan fascinado con las herramientas que crees que puedes usarlas para gestionar a las personas. Y aquí el autor lanza la idea central de todo, la frase que es La columna vertebral. Eso, la columna vertebral de su filosofía. Tú no puedes manejar a la gente, tú lideras a la gente y manejas las cosas. Es una distinción crucial, ¿no? Desde luego. La tecnología es una herramienta increíble para manejar cosas, pedidos, inventarios, datos, pero el crecimiento real del negocio, el que perdura, depende de liderar personas. Y eso, según él, es un juego completamente diferente. Vale. Liderar personas, manejar cosas. Me parece un punto de partida muy potente. Entonces, si la tecnología no es la respuesta para la parte humana, ¿cuál es la alternativa que propone el texto? Propone un sistema muy definido que él llama consejería mensual. Y se apresura a aclarar con bastante humor que no se trata de una sesión en el diván del psiquiatra. Aunque a veces podría parecerlo, dice. Exacto, aunque a veces pueda parecerlo. Es, en esencia, un sistema de mentoría muy estructurado y recurrente. Me llama la atención que lo llame consejería. ¿Se centra solo en la parte de negocio o también toca lo personal? Los problemas que surgen inevitablemente cuando trabajas con gente. Buena pregunta, porque toca ambos palos, y esa es una de las claves. De hecho, el texto cita a un amigo suyo, Billy Looper, con una frase muy gráfica que lo resume todo. ¿Cuál? El marketing de redes podría funcionar perfectamente si simplemente no tuviese gente involucrada. Es una broma, claro, pero tiene su punto de verdad. Totalmente. Refleja que cualquier negocio basado en personas es, por definición, caótico y emocional. Así que sí, una parte de esta consejería aborda lo que el autor llama comportamiento disfuncional. ¿Y a qué se refiere con comportamiento disfuncional? ¿Actitudes negativas? ¿Quejas? Exacto. Actitudes negativas, falta de ética, gente que empieza a dar órdenes a su equipo como si fueran sus empleados en lugar de sus socios. El texto sugiere que en estas sesiones privadas se pueden compartir lecciones aprendidas y guiar a la persona hacia recursos de desarrollo personal. Libros, audios, ese tipo de cosas. Eso es. Pero, y esto es crucial, deja muy claro que el foco principal, el 80% de la sesión, no es terapéutico. Es empresarial. Es puramente empresarial. El objetivo es analizar el negocio, guiar a la gente sobre dónde enfocar sus esfuerzos y, sobre todo, cómo conseguir una mejor duplicación. Has mencionado duplicación. Para quien no esté familiarizado con este modelo de negocio, ¿podemos explicar brevemente a qué se refiere? Porque es un término que parece clave. Desde luego, la duplicación es la idea de que el éxito no se basa en lo que una persona puede hacer, sino en lo que su equipo puede duplicar o replicar de forma sencilla. O sea, que no dependa de un supervendedor. Exacto. Si tu método para conseguir clientes es increíblemente complejo y solo tú puedes hacerlo, tu negocio tiene un techo muy bajo. La duplicación consiste en enseñar un sistema de trabajo simple y efectivo que cualquiera de tu equipo pueda aprender y a su vez enseñar a otros. Es el principio del crecimiento exponencial. Por eso la mentoría se centra tanto en eso. Entendido.
Entonces, no es una charla abstracta sobre motivación, sino un proceso muy concreto, basado en datos, para mejorar esa duplicación. Totalmente. Aquí es donde el sistema se vuelve muy analítico. El texto enumera una serie de estadísticas que el mentor y el aprendiz deben evaluar juntos. ¿Qué tipo de estadísticas? Pues menciona varias: el número total de distribuidores en el equipo, el volumen de producto promedio por persona, la asistencia a los grandes eventos, los avances de rango, en fin, una lista. Pero de toda esa lista, el autor dice que hay dos, solo dos, que son las que de verdad determinan el futuro. Y esas dos son... El número de líneas que tiene un líder y segundo, el número total de líderes en la organización. O sea, no tanto el número de personas, sino el número de líderes. Ahí está la clave. Son las dos métricas reinas. El autor argumenta que todo lo demás son indicadores secundarios. Y la lógica que presenta para defenderlo, la verdad, es muy potente. Utiliza un ejemplo que es demoledor. Vaya, ese ejemplo hay que oírlo. Pone en perspectiva que tener un equipo grande no significa nada si no estás desarrollando a la siguiente capa de líderes. Es una lección brutal. Totalmente. El ejemplo es el siguiente. Imaginemos una línea de negocio, una rama del equipo, con 35 personas. A primera vista suena genial, es un número considerable. Sí, claro. Pero si ninguna de esas 35 personas es un líder real, alguien que toma la iniciativa, el texto advierte que en solo 3 meses esa línea podría desmoronarse y quedar en 1 o 2 personas. ¿En serio? ¿Tanto así? Tal cual. El volumen desaparecería. Ahora, contrasta eso con otra línea que tiene solo 2 personas. ¿2? Pero si ambas son líderes, el autor afirma que en pocos meses esa línea podría explotar y crecer hasta tener 40 o 50 personas. Es un contraste muy visual, desde luego. ¿Y qué es lo que hacen esos 2 líderes que las otras 35 personas no hacen? ¿Por qué se produce ese colapso y esa explosión? Ahí está la clave. El grupo de 35 sin líder es pasivo. Dependen de un impulso externo que, si desaparece, el grupo se disuelve. No hay nadie resolviendo problemas ni marcando el ritmo. Se estancan y se desmotivan. Se apaga la llama, exacto. En cambio, los 2 líderes no solo hacen su trabajo, sino que están activamente formando a otros. Están creando una cultura. Están enseñando ese sistema duplicable del que hablábamos. La conclusión a la que llega el texto es directa. Los líderes producen líderes. Es el pilar de todo el sistema. Ese, dice, es el factor número 1 a observar, por encima del volumen de ventas o del número total de personas. La verdadera fábrica no es de productos, es de líderes. Entiendo la estructura, el qué medir, pero me genera curiosidad el quién habla con quién. Si este sistema de mentoría es tan importante, ¿cómo se organiza en una red que puede tener miles de personas? ¿Quién asesora a quién para que no sea un caos? El autor lo describe como un proceso bidireccional y muy jerarquizado, en el buen sentido, claro. A ver. Por un lado, tú, como líder, debes asesorar a los miembros clave de tu equipo directo. Por otro, y esto es igual de importante, tú debes recibir asesoramiento de alguien de tu línea ascendente. O sea, de la cadena de personas que te patrocinaron. Exacto. Y establece una regla general muy específica para esto. Una regla sobre a quién pedirle ayuda. Sí, una regla muy clara para evitar el caos que mencionas. Propone que se debe buscar ser asesorado por la primera persona en la línea ascendente que esté en el siguiente rango superior al propio. Tiene lógica. Pone un ejemplo. Si tu rango es director bronce, debes buscar a un director plata para que sea tu mentor. Si él es plata, buscas a un oro y así. Claro, si se quiere llegar al siguiente nivel, lo más sensato es hablar con alguien que acaba de recorrer ese mismo camino y lo tiene fresco. Pero, ¿qué pasa si la persona del siguiente rango, no sé, no conecta o no tiene un estilo de liderazgo que se admire? El sistema permite cierta flexibilidad. Ese es un punto crítico, y el texto lo aborda. La regla del rango es una guía, el punto de partida ideal, pero añade un matiz muy importante. Lo fundamental no es tanto el rango, sino encontrar a alguien en tu línea ascendente que sea positivo, que esté creciendo y que esté dispuesto a trabajar. Ah, vale. De hecho, dice que si tu patrocinador directo tiene tu mismo rango, no significa que sea un mal líder. Al contrario, puede que sea tan bueno que te ha ayudado a crecer muy rápido hasta alcanzarle. Claro, tiene sentido. La clave, y el texto lo subraya varias veces, es la actitud de quien recibe la ayuda. Hay que ser enseñable. Es decir, tener la mente abierta y la humildad para aprender. Exacto.
Estar dispuesto a escuchar a alguien que ya ha cometido los errores que tú estás a punto de cometer. El texto lo ve como un atajo. Además, esta estructura cumple otra función vital. Protege a los líderes de rangos más altos. ¿Cómo? Imaginemos un líder con una organización de 10.000 personas. Si no existiera este sistema, se vería desbordado por miles de peticiones. De esta forma, la estructura se replica. Cada líder trabaja con sus líderes de primera línea, quienes a su vez trabajan con los suyos. Se crea una cascada de apoyo organizada. Vale, entiendo la estructura del quién y el qué, pero me falta el cómo. ¿Cómo es una de estas conversaciones para que no se convierta en una simple revisión de números? El texto dice que aquí es donde se forjan las habilidades blandas, esa capacidad para trabajar con gente, resolver conflictos, y subraya algo que me parece fundamental. Dime. Este tipo de entrenamiento y corrección de rumbo siempre debe hacerse en privado, nunca en reuniones de grupo. Claro, para no exponer a nadie. Elogiar en público, corregir en privado. Un clásico. Es un principio básico de liderazgo, sí. Corregir en público puede generar resentimiento. En privado, en un entorno de confianza, se puede ser directo y constructivo. Pero hay una condición indispensable para que todo esto funcione, y el autor es muy tajante. La honestidad. La honestidad total y absoluta. Pon un ejemplo muy gráfico. Si en el último mes solo has tenido 2 líneas activas, no puedes sentarte con tu mentor y decirle que tienes 12 para quedar bien. Sería absurdo. Claro. Si los datos no son reales, el consejo que se reciba será completamente inútil, y todo el proceso, como dice literalmente, se convierte en una farsa. El mentor necesita una radiografía precisa para poder ayudar de verdad. Suena muy estructurado, casi corporativo. ¿No se corre el riesgo de que estas sesiones se sientan como una evaluación de desempeño en lugar de una mentoría genuina? Esa es la tensión que el sistema intenta gestionar. El riesgo existe, desde luego. Si el mentor solo se centra en los números y no en la persona, puede volverse frío. Por eso el texto insiste en que aunque la base son los datos, la conversación debe ser mucho más amplia. Y ahí entra otro aspecto clave. ¿Cuál? Que la mentoría no es estática, evoluciona con la persona. ¿A qué te refieres con que evoluciona? ¿Cambian los temas de conversación? Radicalmente. Al principio, las charlas con un nuevo líder se centran en lo más básico, en lo táctico. Cómo hacer una lista de contactos, cómo invitar, cómo hacer una presentación, las tuercas y tornillos del sistema. Eso es. Pero para un líder que ya ha consolidado un equipo, los temas son mucho más estratégicos y a menudo personales. ¿Qué tipo de temas? Ahí es donde la conversación sube de nivel. Se habla de cuándo es el momento adecuado para dejar su trabajo tradicional, una decisión que da pánico. O si es un buen momento para comprar un coche nuevo que represente el éxito, o si es mejor reinvertir ese dinero. O, en niveles muy altos, cómo organizar sus propios eventos a gran escala. Entiendo. La mentoría se va adaptando. Se adapta a los desafíos y al nivel de responsabilidad de la persona. Ya veo. Y todo este ciclo de recopilar datos, tener la sesión y adaptar los temas se integra en una rutina mensual, ¿no es así? Sí, el ritmo es fundamental. El proceso debe empezar como una maquinaria de reloj al inicio de cada mes. Se recogen los formularios, se consolidan los datos y se usan para preparar la propia sesión con la línea ascendente. Es una cascada de información y estrategia que fluye por toda la organización cada 30 días. Es lo que mantiene a la organización afinada. Exacto. Vale, creo que tenemos una imagen muy completa del sistema. Un ciclo mensual de mentoría basado en datos honestos, enfocado en crear líderes y adaptado al nivel de cada persona. Exacto. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Pues el texto presenta esta consejería como el motor que hace que todo el sistema funcione de verdad. Es el mecanismo de control que permite detectar desviaciones y tomar medidas correctivas antes de que los problemas se agraven. Es el sistema de navegación. Eso es. Es lo que mantiene a todo el mundo, como dice el título del capítulo, fuera de las zanjas. Al final, es un recordatorio muy potente, ¿no? Por mucha tecnología que tengamos, por muchos dashboards y datos, el liderazgo efectivo no se basa en un email automático, sino en una conexión humana. Estructurada así y orientada a resultados. Pero humana, al fin y al cabo, esa es la gran lección. Y nos devuelve al principio, liderar personas y gestionar cosas. El autor defiende que la tecnología debe estar al servicio de la gestión de las cosas para liberarnos tiempo y energía precisamente, para que podamos dedicarnos a lo más importante, liderar personas. Y esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. El sistema que se describe es increíblemente metódico,
casi algorítmico. Métricas, rangos, plantillas, un ciclo mensual. Lo que plantea una pregunta interesante. A ver. En un negocio que depende tanto de las relaciones humanas, de la empatía, de las habilidades blandas, ¿cómo se equilibra el seguir un sistema tan rígido con la necesidad de un liderazgo que también debe ser orgánico, creativo y a menudo impredecible? ¿Dónde queda el arte en medio de tanta ciencia?